Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre la función de onda y la ecuación de Schrödinger. Entonces vamos a usar la función de onda phi, la vamos a representar con esta letra phi, para describir el estado de una partícula, es decir, qué energía tiene y las probabilidades de encontrarla en algún lugar. Entonces, haciendo una analogía en forma similar a las ondas mecánicas, por ejemplo, las ondas mecánicas en una cuerda o en el sonido. La función de onda de una onda mecánica nos describe posiciones y velocidades, ¿no? Eso se mira, por ejemplo, en un curso de física 2 para ir más o menos recordar un poquito sobre las ondas en la cuerda, ondas de sonido. Entonces, en esa forma similar, eh, la función de onda en tres dimensiones y que depende del tiempo, x, y, z y t, describe valores promedios de posición, velocidad, cantidad de movimiento angular. Ahora sí, tomando las ondas electromagnéticas, por ejemplo, el campo eléctrico al cuadrado. Ese está relacionado con la intensidad, ¿no?, de las ondas electromagnéticas. Ese nos da una proporcionalidad de cuántos fotones están golpeando una pantalla, ¿no? Eso es lo que significa la intensidad, el flujo de fotones. Y está relacionado con el campo eléctrico al cuadrado. En forma similar, la función de onda al cuadrado lo que nos va a dar es una probabilidad de encontrar la partícula cerca de un punto. ¿Listo? Valores probables o promedios de velocidad, cantidad de momento angular, etcétera. Entonces, en tres dimensiones, esa función de onda, en tres dimensiones, si estoy grabando, creo que sí, ¿no? Sí. En tres dimensiones, la función de onda se puede escribir así: x, y, z, tiempo al cuadrado en el volumen, ¿listo? En una diferencial de volumen. Esto lo pudo descifrar un físico que se llamaba Max Born en 1926, ¿no? Esa función de onda al cuadrado nos va a dar las probabilidades de encontrar un punto, ¿no? Esto se hace relacionando la estadística, ¿no? La estadística nos relaciona con las funciones y las funciones al cuadrado en estadística nos da la probabilidad. Entonces, la estadística nos dice que en todo el volumen, es decir, la función de onda en todo el volumen, es decir, en todos los puntos probables, la suma de todas las probabilidades debe de ser uno. Entonces, esa integral en todo el volumen de esa phi de x, y, z y de todo al cuadrado en todo el volumen debe de ser uno, ¿no? La probabilidad en todo el volumen. Probabilidad en todo volumen. Y a esta relación de aquí se le conoce como la normalización de phi también, ¿no? Así es la forma de normalizar phi. Normalizar la función phi. ¿Listo? Ahora sí veamos una siguiente parte. ¿Preguntas? Profe, lo último no entendí de mucho. No. Entonces, vámonos, regresémonos aquí. Haciendo la relación, campo eléctrico nos da al cuadrado, nos da cuántos fotones golpean una pantalla, ¿no? Es como una probabilidad de cuántos fotones está golpeando la pantalla, que nos relaciona a la intensidad. De esa misma manera, phi al cuadrado, la función de onda al cuadrado, nos da la probabilidad de encontrar la partícula cerca de un punto.
En estadística, nosotros podemos mirar que una probabilidad, si tenemos una función que describe una probabilidad, podemos encontrarla mediante una integral. Y si hacemos esa integral de menos infinito a infinito, o es decir, la integral en toda la región, en todo el espacio de volumen, eso debe de ser uno. Si vos tienes todo el universo, entonces vos tienes la probabilidad de encontrar esa partícula en todo el universo, ¿no? Y debe de ser uno, o sea, el 100%, ¿no? De encontrar la partícula. A esta relación de aquí se le conoce como normalización de la función phi también, ¿no? Que utiliza las relaciones de la estadística. ¿Sí? Ahora sí, más o menos, ¿sí me entendiste? Sí, más o menos. Es decir, hagámoslo con un dibujo aquí. Si yo tengo que este es todo mi universo y tengo mi partícula, pues la partícula puede estar aquí, 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 en cualquier parte, ¿no? Cada uno de estos valores, cada uno de estos puntos de todo esto tiene un valor. Digamos que este tiene 0.1, 0.2, 0.2, etcétera, ¿no? Entonces la suma de todas esas probabilidades, todo eso debe de ser uno. Entonces es lo que nos dice, ¿no? Esto sería todo el volumen. Todo el volumen. Entonces vos evalúas la probabilidad aquí. ¿Qué probabilidad tengo de encontrar la partícula aquí? Luego la probabilidad de encontrar la partícula aquí, luego aquí y aquí te van dando valores. Eso sería, ¿no? La normalización. Ahora sí, veamos qué son los estados estacionarios. Estados estacionarios. Bueno, quiere decir que la partícula no cambia de estado en función del tiempo. Entonces no cambia de estado en función del tiempo. En función del tiempo. Es decir, que el electrón está en un estado de energía definida, ¿no? El electrón tiene una energía definida. Entonces, si tiene una energía definida, no va a cambiar en el tiempo, entonces vemos que la función de onda phi no depende del tiempo. Entonces nosotros vamos a trabajar ahora con esas funciones, ¿no? Que son independientes del tiempo. O sea, phi va a ser una función que es phi de x, y y z nomás, no del tiempo. Y eso sería una función en un estado estacionario, ¿no? Estado. ¿Listo? Esa es la definición de la función de onda en estado estacionario. Bueno, ¿qué sería de Valenzuela? Ya no se conectó. No, yo no sé qué conectó. Ya bueno. Ujú. Y Daniel, el profe no sabe qué pasó con él también. Ah, Daniel me dijo que no podía conectarse porque su internet estaba caído. Y lo malo es que dependemos de esto ahora. Claro. Bueno, ojalá ahora yo subo la clase ahí a la plataforma o un link de YouTube y ya después la puede mirar. Claro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para cada estado estacionario del el electrón, para cada estado, entonces tenemos que para cada... Profe, disculpe una pregunta. Ajá.
Dime. Profesores nos dijeron que corrieron una semana, ¿no? Para los parciales. Sí, yo no sé. Entonces vamos a correr una semana al parcial, pongo. Claro, ayer nos comentó el profesor Dubán y el ingeniero Freddy que habían corrido la semana de parciales una semana más, pues por lo que perdimos una, Claro, mientras se planeaba clases y se hacía todo lo de la parte virtual. claro. Entonces, claro, hay que mirar, le voy a decir a Daniel pues, para ver cuándo podemos hacer el parcial. Yo creo que sería como la misma Para, fecha, o sea, pasando Semana Santa. No creo que sean los ajá. parciales, ¿no? Va a ser a la siguiente. No, o sea, pasando no, sino la siguiente, porque Mm. el parcial de redes nos lo dejaron para el 20 de Si por abril. ejemplo tenemos aquí, a ver, aquí está, ahí sí ven, ¿no? Sí, el- Sí, entonces esta semana es Semana Santa, ¿no? A ver, pasemos a abril. Ah, no, sí. perdón. Esta de aquí es Semana Santa. El 9 sería Semana Santa. Ajá, toda esta de aquí. Esta semana de aquí no habrían parciales, ¿no? No, Empezarían de acá. Porque nosotros el de el 20 y física, el ajá, el 24 de creo que física son. 4 lo habíamos planteado antes, o sea, mejor dicho, hoy hubiera sido, ¿no? Hoy O sea, lo sí. podemos dejar, por ejemplo, para el 16. Eso, para el 16 sería Ajá, bien. y ya los otros parciales los tenía cuadrados yo esta semana. Profe, y para la cuestión de trabajos, ¿no nos puede dar un poquito más de plazo? ¿Para cuándo es que están? Uno, Eh, pues ya que se amplió lo de parciales. sí, ¿qué teníamos ahora pendiente? Ya no me acuerdo. Tenemos pendiente el resumen, pues que fue el martes. La verdad, yo no lo pude hacer porque tuvimos hartísimos trabajos. Entonces el Y resumen la de fotones y y el taller, electrones. ¿no? Sí, dos cosas tenemos. ¿Ese resumen alguien ya lo subió? ¿Tú, Sebastián, lo subiste? Yo, Yo ya lo subí, Ah, profe. El bueno. martes se lo No, envié. entonces, no, yo todavía no lo el termino. resumen, sí, ¿cuándo me lo podrías enviar? Pues yo lo haría, lo terminaría. ¿Qué, profe? ¿Sería el lunes? ¿Se lo podría enviar? Para terminarlo bien este fin de semana. El lunes. ¿Y el taller? ¿El taller para cuándo está? No sé, profe. A ver, vamos a mirar. El taller, Ayer está para el 31. Taller es el Ah, no, para. A ver. a ver, Ah, no, el 6 como que está este. para el 6. el taller está para el 5. ¿Cuándo es 5? Mañana. No nos podría dar No, sí, claro. de hoy en 8. Mañana es 4. Para el 11, ¿sí? El taller para de hoy en 8. Porque, bueno, listo, sería el taller. Vamos a regresar aquí. El taller sería para de hoy en 8, que caería cuánto? Sería 9. 9. Y de este capítulo también va a haber otro taller, que sería ¿cuándo? Para entregarlo cuándo? Para el día del parcial Para sería el el 16. 16. ¿Qué opinas, Sebastián? Sí, podría ser. Bueno, podríamos dejar así. Profe, pues Ajá. la verdad, las entregas de trabajos, pues no sé, a mí me queda bien apretado entre semanas, las podría dejar los sábados, por ejemplo, como estaba el 4, porque pues entre viernes y Y si lo sábado uno dejáis, puede trabajar más, o sea, el sábado si lo puede deja trabajar todo el día. para el sábado, profe, como dice Valenzuela, que le queda más fácil si lo deja para el sábado del 6 para el 11. Para el 11. ¿Y el otro taller? El 18, sí, porque los parciales son del 16 al 25, Ah, ¿no? bueno, listo. Entonces sí. Entonces sería el Para el, 18, Para el 11 y el 18. para el 11 y para el 18, profe. 11 y 18. Listo. Si resumen de este, no les voy a pedir ahora. O si quieren hacer un resumen para ganar décimas. Pues a mí me interesaría. Entonces, sí. Pues, Resu- pues si podría, se lo enviaría, profe, de todas formas, pero Listo. pues a veces como no alcanza el tiempo tampoco. Pero pues para décimas, Para sí ganar pues. unas 2 décimas, Profe, 0.2. ¿qué era que le iba a decir? Pues de pronto, para lo del taller de este capítulo, de pronto no muy extenso, es que tenemos hartísimos trabajos. 10 puntos me parece bien. El otro fue de 10 puntos.
Claro, es que nos dejan hartísimos, pues las demás materias también nos están dejando como muchos, entonces En forma nos virtual está como quedando, que pues a mí, más trabajo, ¿no? Nos quedó. claro, sí, eso estábamos dándonos cuenta con los compañeros Ujú, porque estamos bien, o sea, no tenemos tiempo casi. claro, o sea, sí, es lo mismo pues que estar en la U, va a ir a clase y estar estudiando. Pero, y Claro, sino ahora que el tiempo que tenían para irse a divertir, irse a tomarse unos traguitos, toca aprovechar estudiando. toca llevarse encerrado estudiando. Listo, muchachos. Entonces quedamos así, ¿no? Listo, profe. El 16 dijimos el El parcial, ¿no? 16, ajá. Parcial el 16. No sé si hacer una sesión, Perdón, cómo va a ser el estilo del parcial? el estilo del parcial. Voy a ver si puedo hacer, pueda que haga una combinación ahí, ¿no? De unas preguntas de A, B y C para contestarlas allí Ajá. y algún problema donde ustedes hagan la solución, le tomen la foto y me la envíen y ahí van a tener 2 horas para hacer eso. Ah, ya, profe, sí, porque, pues la verdad, y los porcentajes, porque la mayoría, o sea, casi todos, mejor dicho, los profesores nos bajaron los Sí, yo les porcentajes. voy a cambiar también. ¿De Yo cuánto lo tenía tenía? 50-50. Porque en algún, por lo menos en redes no lo bajó a 30 el parcial, porque dice pues que es muy dificultoso un parcial así virtual. Claro. Yo pensaba 40 parcial y 60 tareas. O un 35 parcial y 65 tareas. Claro, sí sería Seguro bien, ahí profe, vamos a porque hablar en el pues casi comité todo. sobre eso, a ver si acordamos todos algo para quedar en lo mismo. Ah, ya, profe. Eso. Sí, porque pues la verdad con la mayoría ya definimos. Ah, sí. Por, sí, y como nos llamaron de bienestar al Ujú, aprendiz, pues yo más o menos estoy en sexto, ¿no? Esta la tenía ujú. quedada y todos perdimos las materias. Entonces nos llamaron de bienestar al aprendiz que habláramos con los profesores, Ah, ya. Ujú. porque pues, las materias de sexto con las que miramos todos la perdimos. Solo pasamos, yo pasé señales En el nomás. corte. Y esta, Ya. sí, en el corte. Y los demás sí se perdieron hasta Ah, señales. listo. Sí, no, lo de los Sí, porcentajes sí pensaba yo cambiarlos porque ahora más es el trabajo que ustedes hagan en casa. Se evalúa. claro, las Ajá. lecturas, talleres, esos resúmenes, pues Sí, es bien, profe. eso. Y ya el parcial es demostrar a ver lo que han aprendido, pues, y en esa forma es un poco más complicado. Ujú. Claro, sí es más duro. Sí, esos porcentajes sí los voy a cambiar. No sé si sería 35 y 65. ¿Qué les parece? Pues a mí me parece bien ahí. No sé, Sebastián, qué diga. Sí podría ser ahí, profe. Listo, así quedemos. Cualquier cosa, si dicen algo en el Listo, profe. comité, pues ya les comentaré. ¿Listo? Listo, profe. Eso, entonces, ¿en qué estábamos? Ya me olvidé en qué íbamos. Ah, ya. Entonces estábamos diciendo que para cada estado estacionario, o sea, para una energía en un nivel uno, una energía en un nivel 2, en una energía en un nivel 3, etcétera, vamos a tener, se tiene una función de onda, ¿no? Se tiene una función de onda de X, Y y Z, ¿no? La podemos representar con un subíndice I aquí. Pero en general, pues sería un solo phi. Entonces, la función de onda total que depende del tiempo se puede mostrar, esa función de onda, la dependiente del tiempo, la que depende del tiempo. Estoy grabando. Sí. Que depende del tiempo va a ser
phi de x, y, z y tiempo va a ser igual a esta phi de aquí, phi de x, y, z, por e a la menos i energía por tiempo sobre la constante de Planck h barra. Listo, entonces esta es la dependiente del tiempo y la otra es la que no depende del tiempo en los estados estacionarios. Entonces ahí hay que recordar lo que es e a la i teta, ¿no? Lo de Euler, que sería el coseno de teta. Aquí, si aquí es más o menos, aquí sería más o menos i y el seno de teta. Entonces, nosotros habíamos relacionado el campo eléctrico al cuadrado, nos da como el flujo de electrones, que es la intensidad. Entonces, la función de onda al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar, ¿no? la partícula en algún estado, en alguna posición. Esa i al cuadrado, esa phi al cuadrado se expresa como el valor conjugado de la función por la función. Entonces, el valor conjugado, esto ya sería relacionado en el curso de matemáticas especiales, el valor conjugado de un número complejo, ¿no? Miren que esto es un número complejo porque tenemos un i aquí. Sí, claro. Entonces el phi al cuadrado va a ser el conjugado por su phi. ¿Qué significa conjugado? Que le cambiamos el signo, ¿no, Que Ali? cambia el signo a la imaginaria, Ajá. la parte Es imaginaria. decir, el phi asterisco conjugado de x, y, z, t va a ser igual a el phi del estado estacionario, x, y, z, t, y el E a la J, ajá, ¿qué es ese, profe? ¿cuál? Este i, energía Eh, energía, ujú, ya. sobre Sobre pi. h barra. Este es h Ah, barra. H barra. Ajá. Está muy pequeña la letra, ya la voy a hacer un poco más grandecita. Entonces, aplicando esto, tenemos que el phi de x, y, z, t al cuadrado va a ser igual a el conjugado, ¿no? El conjugado por este. Es decir, que tendríamos el estado estacionario conjugado por el estado estacionario. La función del estado estacionario. Este el e a la menos el e, pongamos el e positivo y energía tiempo sobre h barra y el e a la menos i energía tiempo sobre h barra. Entonces miren que estos dos se cancelan, solo me quedan estos dos de aquí, o sea que esto sería igual. Profe, ahí donde dice que a la algo no alcanzo a leer, igual a coseno del ángulo más i seno del ángulo. Aquí Esa propiedad. es la de Euler, ¿no? Que es i a la i por un ángulo teta o un valor teta, entonces aquí sería coseno de teta más o menos i seno de teta. Ah, ya. Entonces miren que la función de probabilidad que depende del tiempo es equivalente a la función de probabilidad. Ah, perdón, estos no son dependientes del tiempo. No, profe, no. Estos no tendrían que ir ahí. Aparte porque Ujú. no sé, se traba mucho la pantalla, no sé qué será que pasa. Sí, a Valenzuela también se le traba. Y la pantalla sí se queda, Sí. profe. Ah, ¿qué será? ¿Por qué se queda? Se está explicando y no se sabe por dónde va porque no miro nada de lo que O sé. sea, lo que habla va adelante y la imagen va pausándose A ver, del video. voy a pausar y a reiniciar otra vez, ¿no? ¿Estaba bien hace un rato? Sí, hace un rato estaba bien. Ah, listo, a ver, pausemos. Bien. Ahora vamos a seguir con la ecuación de Schrödinger.
la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación nos da una herramienta para encontrar la función de onda y las energías, ¿no? Entonces esta es una herramienta para encontrar la función de onda y las energías. Puede ser las energías en el estado estacionario, ¿no? También se la puede hacer una ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, pero ya es más complicado. Esta ecuación fue desarrollada en 1926 por Erwin Schrödinger, Schrödinger. Es un físico alemán. Esta ecuación de Schrödinger en sí misma nos da la función de onda, ¿no? Y las energías, y en sí misma es un principio físico. Es un principio físico porque no dependen de los principios como la fuerza, por ejemplo, que es la masa por aceleración, y no se relaciona con las ecuaciones de Maxwell, que son principios físicos, ¿no? Entonces vamos a mirar ahora otro principio físico. En un D, en una dimensión, esta ecuación de Schrödinger se la escribe así: menos h barra sobre 2 por la masa, segunda derivada de phi con respecto a la posición, más energía potencial de x por la función phi. Esto va a ser igual a la energía por la función phi. Esta sería la función phi. Bueno, aquí dependería de x, ¿no? En una dimensión. También la podemos expresar en las tres dimensiones. Esa sería la ecuación de Schrödinger. En la primera parte de la ecuación, ¿qué H letra barra. es? H. H barra es. Entonces, podemos hacer la demostración de esa ecuación partiendo, para demostrarla, se parte de esta función, la función de onda, en una dimensión que depende de x y de t, que va a ser igual a esta función, phi de x por el coseno de wt. Entonces, para obtener eso, nosotros primero partimos de la ecuación de onda en campos electromagnéticos. Entonces, phi de xt, la ecuación de onda, es igual a esta. La segunda derivada de una función, esta va a ser una función de onda de los campos electromagnéticos, es igual a 1 sobre b al cuadrado, segunda derivada de phi, con respecto a xt, aquí sería con respecto a tiempo al cuadrado. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar esta función dos veces con respecto al tiempo y con respecto a x. Y cuando derivemos esta función con respecto al tiempo y con respecto a x, las reemplazamos aquí. Y al hacer ese procedimiento, nosotros podemos encontrar lo siguiente, que la segunda derivada de phi con respecto a x2 va a ser igual a menos
W al cuadrado sobre B al cuadrado por phi. ¿Listo? Relacionando el W, tenemos que W en las ondas va a ser el W va a ser igual al 2 pi f, que es la frecuencia. Y la frecuencia lo podemos relacionar con la velocidad de propagación de la onda, que es 2 pi por la velocidad de la onda sobre lambda. Recuerden que f es 1 sobre segundo y lambda es metros, quedaría metros sobre segundo, que es la velocidad de propagación. Entonces nosotros podemos encontrar, quitando estos 2 pi de aquí, que W sobre B va a ser igual al 2 pi sobre lambda también. Y F va a ser igual a velocidad sobre lambda. Ahora vamos a relacionar esto con las ondas de Broglie. Desde Broglie teníamos que el momento es igual a h sobre lambda. Es decir, si despejamos lambda, aquí está, ahí. Así que si despejamos lambda, lambda va a ser igual a h sobre p. Ahora vamos a relacionar este lambda aquí. Para encontrar este w cuadrado sobre b cuadrado. Es decir, w cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual a 2 pi al cuadrado sobre lambda cuadrado. Este lambda es este de aquí, h al cuadrado por p al cuadrado. Entonces tendríamos aquí que w cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual a 2 pi al cuadrado. Lambda es, aquí me quedaría h cuadrado y aquí quedaría el momento cuadrado, el inverso. Entonces miren que 2 pi cuadrado sobre h cuadrado, recordemos que el h barra es igual a h sobre 2 pi. Entonces tendríamos aquí w cuadrado sobre la velocidad al cuadrado va a ser igual a el p cuadrado sobre h barra al cuadrado. Y entonces esta relación que tenemos aquí, bueno, la vuelvo a escribir aquí, es esta de aquí, ¿no? Volvamos a escribir acá. Profe, espera un momentico, es que no alcancé a copiarla. Ya. Es ahí un momentico, por favor. Ya, ¿Listo? pues. Entonces teníamos allí, a ver, teníamos ahí esta de aquí, w cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual al momento al cuadrado sobre h barra al cuadrado. Ahora veamos la energía total. La energía total es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Nosotros habíamos encontrado una relación para la energía cinética que es P al cuadrado sobre 2m. Entonces quedaría P al cuadrado sobre 2m más la energía potencial.
despejamos el p cuadrado de ahí. El p cuadrado, despejando el p cuadrado, nos quedaría, este pasa a restar, entonces me quedaría que sería igual al 2m, la energía total menos el potencial. Ese sería el p cuadrado. Y nosotros miramos en la ecuación de onda, obtuvimos que el w cuadrado, el que está aquí, sobre b cuadrado es igual a sp cuadrado sobre h barra al cuadrado. Y esto sería igual a esto de acá, ¿no? El p cuadrado sería 2m, la energía menos el potencial sobre h barra al cuadrado. Entonces, volviendo a expresar otra vez la función de onda de la ecuación de onda en ondas electromagnéticas, volviéndola a expresar, tenemos aquí que la segunda derivada del phi, el que teníamos anteriormente, o sea, la segunda derivada de phi con respecto a xt sobre el de x2 es igual, reemplazando ahora que w cuadrado sobre b cuadrado es esta parte de aquí, es igual al menos 2m sobre h barra al cuadrado, e menos energía potencial por phi. Y entonces ahí, miren que esa es la ecuación de Schrödinger que yo escribí hace un rato. Entonces, si pasamos a multiplicar esto de acá, me quedaría h barra al cuadrado sobre 2m. Sería la segunda derivada de phi de x. Ok, quedó menos 2m. ¿Por qué el signo negativo? El signo negativo, ¿dónde fue que me salió? Desde menos 2m Ujú. sobre h barra cuadrado. Ah, ya, salió de aquí, mira. Menos de aquí. Ah, es que ahí es menos, no lo había notado. Sí, Ya. eso sale de las derivadas, ¿no? Como la derivada del coseno. ¿Cuánto es? La derivada del coseno. Menos seno. Ajá, entonces sale de ahí, ese menos. Sí, profe. Listo, entonces quedaría, esa ecuación quedaría segunda derivada de x igual a esta parte de aquí que sería el e menos u, bueno, sí, el e menos u por el phi de x. Y luego cada uno de estos multiplica el phi, multiplica el e y el phi multiplica la energía potencial. Multiplicando al potencial y pasándolo como está restando, pasa al otro lado a sumar. Aquí me comí el menos, ¿no? Va el menos ahí, este menos que está aquí, lo voy a pasar acá. Entonces eso me quedaría menos h barra al cuadrado sobre 2m, segunda derivada de phi con respecto a x2, más el potencial ux por ese phi es igual a la energía por el phi de x. Entonces esa sería la demostración para la ecuación de Schrödinger. ¿Preguntas? A ver, espera un momento. ¿Qué café le estoy mirando?
¿Listo? Bueno, No, ahora profe. veamos la ecuación de onda para una partícula libre. Ecuación de onda para una partícula libre. Es decir, en una partícula libre no tenemos fuerzas que estén actuando. Es decir, el potencial va a ser cero, el potencial este de aquí. Entonces, cuando hay una fuerza que actúe sobre la partícula, este potencial sí existe. Cuando no hay una fuerza, este potencial es cero. ¿Listo? Recuerden que la fuerza va a ser equivalente a menos la derivada del potencial con respecto a la posición. Si la fuerza es cero, entonces no hay potencial, no hay cambio de potencial. Entonces, utilizando la misma ecuación en una partícula libre, entonces, partícula libre, el potencial es cero. Reemplazándolo aquí en la ecuación de Schrödinger tendríamos menos h barra sobre 2m, la segunda derivada de phi con respecto a x va a ser igual a la energía por phi. Entonces, aquí son segundas derivadas, ¿no? Entonces tenemos, pasando estos valores, tendríamos aquí la segunda derivada de phi con respecto a x2 va a ser igual a menos 2m sobre h barra por la energía por phi. 2m sobre h barra por la energía lo vamos a reemplazar por una constante al cuadrado. Va a ser 2m sobre h barra por la energía. Esa constante va a estar relacionada, nos vamos a dar cuenta que va a estar relacionada con el número de onda. El número de onda, recuerden que es el número de ciclos en la longitud de onda. ¿Cuántas longitudes, mejor dicho, cuántas longitudes de onda hay en la unidad? En un metro, por ejemplo, en la unidad de longitud. Entonces, reemplazando todo este valor por esta k, la función de onda nos queda que esto es igual a menos el k cuadrado por phi. Entonces nos damos cuenta que ese es el número de onda cuando encontramos la solución de esta ecuación diferencial. Las soluciones de esa ecuación diferencial del phi de x las soluciones están dadas. Phi de x va a ser igual a una constante que puede ser un a, un b, un c, por ahora lo voy a llamar como un phi 0 por e a la i, esa constante k por x. Entonces recuerden que el e a la i está relacionado con el número de Euler, que es el e a la i kx es igual a qué con el número de Euler. ¿Quién me dice? Es el coseno de qué? X sería más el i seno, De ajá, de KX. kx. X sería el kx, ¿no? Seno de KX. Entonces miren, si nosotros en vez de poner el e aquí, ponemos el coseno de kx, en las ecuaciones de onda, pongamos aquí un paréntesis, por ejemplo en una onda mecánica, la función y de x de t, por ejemplo, se escribe como la amplitud, coseno. Profe, suba un poquito la hoja que no se mira. Entonces, una función de Ese. onda en una onda mecánica sería la amplitud coseno del kx menos el wt, ¿no? Este valor no lo vamos a meter porque estamos hablando de estados estacionarios, ¿no? No dependen del tiempo. Y este kx es el número de onda. Entonces, yo por eso dije que este k es el número de onda, ¿no? Eso nos damos cuenta cuando hacemos la solución. Y lo comparamos con la solución de una onda mecánica, que sería esta.
¿Listo? Entonces sigamos. Tenemos que esta es la solución. Phi 0 e a la i kx. Es decir, que este k es la raíz de este valor de aquí. Entonces lo podemos escribir así. Entonces tenemos aquí que el phi de x va a ser igual a phi 0 por el e a la i kx, e a la i, y el k sería obtener la raíz de esto, que sería más o menos la raíz de 2me sobre h barra. Sobre h barra, y todo esto en raíz. Y eso por el x. Listo, esta sería la solución. Ahora el siguiente paso sería derivar esa solución y volverla a meter en la ecuación de onda para encontrar la energía. Miren que aquí está la energía relacionada. Para encontrar a qué es igual la energía. Entonces derivamos esa función de onda. La voy a volver a escribir acá. La phi de x es igual a phi 0 e a la i más o menos raíz de 2me sobre h barra por x. Entonces, la primera derivada con respecto a x, ¿cuánto nos da? Profe, ¿puede bajar un poquito la hoja que Listo. ahí ya? Tomemos la parte positiva para derivar, no las dos. Entonces, la derivada sería phi 0. Como estamos derivando con respecto a x, esto de aquí es una constante. O sea que sería el i raíz de 2me sobre h bar. Bueno, no lo hagamos así, hagámoslo con ahorita con el k, para no escribir todo eso. Sería la función phi de x es igual al phi 0 e a la i kx, eso así queda más fácil. Entonces la derivada de phi con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Será igual a phi 0 y k, y la derivada de e a la i kx es la misma, ¿no? Es E la a la misma. i Sí. kx. La segunda derivada de phi con respecto a x2 vuelve a bajar esto, ¿no? Entonces me quedaría que es igual a phi 0 y k al cuadrado e a la i kx. Entonces volvemos a poner eso en la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es esta de aquí. La segunda derivada. Esta de aquí podemos usar, ¿no? La segunda derivada, esta de aquí. Esto sería menos h barra sobre 2m menos h barra sobre 2m. La segunda derivada que nos da esto de aquí. Phi 0 y k al cuadrado e a la i kx. Y eso es igual a phi. Esto es igual a e phi. Miren que phi 0 e a la i kx es phi, es el phi también. Entonces sería, tenemos aquí que menos h barra sobre 2m por ik al cuadrado por phi es igual a e phi.
Entonces la energía, miren que la energía está relacionado con este valor de aquí, ¿no? La energía, miren que aquí está phi, entonces este valor de energía está relacionado con este valor de aquí. Va a ser igual a menos h sobre 2m, el ik al cuadrado. Este i por i luego se vuelve positivo, ¿no? Va a ser igual a eso la energía. Se vuelve real. Ese sería h barra 2m por k al cuadrado. Claro. E igual a la h barra sobre 2m por k al cuadrado, sí. ¿Listo? Y nosotros también habíamos comprobado que la energía es igual a p al cuadrado sobre 2m. Es decir, que podemos encontrar el p cuadrado. Si ponemos ahí p cuadrado sobre 2m va a ser igual a h barra sobre 2m por el k, el número de onda. Entonces, p cuadrado va a ser igual a, aquí es k cuadrado, perdón, es igual a h barra por k cuadrado. Profe, verdad, una pregunta antes de que me olvide. ¿Estos talleres también son entre los tres? Esos talleres, no individual. Sí, ¿no? ¿Sí? A ver qué les había puesto en el taller. Ese no les había puesto nada, ¿no? ¿O sí? En el Sí. anterior. En el anterior, no había puesto No. nada, solo que resolvamos, esas fue las tareas que fue dejando en el capítulo que nos Sí. explicó. No es individual. ¿Y el que Sí. viene también? Ah, ya. Y a ver, aquí k cuadrado h barra sobre 2m. Ajá, ya aquí, por aquí tengo un error yo. Sí, miren muchachos, aquí es h barra cuadrado. Entonces, aquí me olvidé de poner el cuadrado. ¿Listo? Y entonces aquí, este h barra de aquí es cuadrado. Este h barra de aquí es cuadrado. Y aquí me queda que es cuadrado y me queda que eso, ahí ya. Entonces el momento va a ser igual a h barra por k. Entonces tenemos esta también para el momento. Entonces ya hemos descrito desde la ecuación de Schrödinger, encontramos la función de onda y con las funciones de onda y la ecuación de Schrödinger nosotros podemos encontrar la energía, que sería esta, y el momento, que sería este de aquí. Entonces recuerden este de aquí, i al cuadrado es equivalente al i conjugado por i, ¿no? Es decir, al menos i por el i, ese sería menos 1. Entonces por eso ese menos de aquí se cancela, ¿no? Queda aquí positivo. Es decir, pues vamos a escribir la energía, va a ser igual a h cuadrado k cuadrado sobre 2m, el número de onda. El número de onda nosotros lo podemos relacionar. Por ejemplo, el número de onda es igual a 2pi sobre lambda. Entonces podemos expresar la energía en términos de lambda. Sería la energía va a ser igual a h barra al cuadrado sobre 2m. Aquí me quedaría 2pi al cuadrado sobre
lambda al cuadrado. Entonces la energía me quedaría como 2pi cuadrado sobre m h bar al cuadrado sobre lambda al cuadrado, expresándolo en términos de lambdas. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? No, profe, pero de momento acabo de copiar. Pues, Veamos una última listo. cosita entonces. Vamos a ver ahora los paquetes de onda. Entonces, recordando, nosotros ya miramos que la función que depende del tiempo, la función de onda al cuadrado, es lo mismo que decir la función, es lo mismo que decir, por ejemplo, si reemplazamos esa phi de x de t que teníamos, phi de x de t, que era igual a la phi 0, e a la i kx, y en el tiempo que sería e a la menos i wt. Entonces, al hacer el conjugado, estas dos exponenciales se me van a cancelar porque multiplico por el negativo de este y por el positivo de este. Y solo me queda este phi 0 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a phi 0 al cuadrado, ¿cierto? Es decir, como la amplitud. ¿Sí? Entonces miren, esto nos da la distribución de probabilidad y no depende del tiempo, ¿no? Miren que esta no depende del tiempo, ni tampoco de la posición. Entonces, significa que esto significa que en cualquier parte del espacio ya que esto es una constante, la probabilidad de encontrar la partícula es la misma. La partícula es la misma. Es la misma. Entonces, en este punto, esa función de onda no nos está sirviendo de mucho. ¿Por qué no nos está sirviendo de mucho? Porque pues es la misma probabilidad que esté en un punto que estén en otro punto. Entonces, lo que se hace es tratar de restringir esa función de onda, ¿no? En algún intervalo del espacio. ¿Y cómo se restringe eso? Sumando otras funciones de onda, es decir, usando el principio de superposición para, para tener un caso más práctico. Entonces, prácticamente se usa el principio de superposición. El principio de superposición, es decir, vamos a sumar varias funciones de onda. Entonces, por ejemplo, la función phi de x va a ser igual a la suma de una phi 1 de x más una phi 2 de x, por ejemplo, con 2. Esta phi 1, en vez de ponerle aquí el phi 0, le voy a poner otra letra que sería un A1. A1e a la i kx, por ejemplo. K1x. Más un A2, y aquí sería e a la i k2x.
Y estas dos funciones las podemos, Eso está relacionado con las series de Fourier, profe, también se puede relacionar con las series de Fourier, ajá, exactamente. porque los A2 serían los coeficientes. Ajá, los A serían los coeficientes. Sí, con las series de Fourier se puede relacionar casi todo. O sea, son bien, una herramienta matemática bien, bien buena, podría decir. Entonces lo que iba a hacer ahorita era desglosar este exponencial. O sea, que sería el phi de x es igual a el a1 por el coseno de k1x más el a1 por el seno de k1x. Y para el otro lado también más el a2 por el, Profe, puede hacer un poquito más grande la letra ajá, que... por el coseno de k2x más el a2 por el seno de k2x. Así, así como esta, ¿no? Sí, ahí está bien. Entonces, ahora organizando de un lado que quede la parte real, esta sería la parte real y la parte real, entonces sería el phi de x va a ser igual a 1 coseno de k1x. Profe, perdón, una Ajá. pregunta. Ahí dice phi de y igual a 1 cos de kx más a1 y, no iría ahí, ahí arriba, y sen Ah, x, sí, 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 tienes razón. Aquí va el i j, y aquí va el i y... también. Ajá. Bien. Ah, ya, listo. Más el a2 coseno de k2x. Más la parte imaginaria. Parte imaginaria tendríamos el a1 coseno de... El a1, perdón, coseno no es seno. Seno de k1x más el a2 seno de k2x. Ahora sí, esta sería la parte real. Esa parte real, si nosotros hacemos el a1 o el a2 igual a menos a1 para que tengan la misma amplitud, podemos graficarla y ver cómo se superponen esas funciones de onda. Solo por simplicidad, ¿no? Hacemos esta igualación ahí. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? No, profe, todavía no acabo. No, todavía no, profe. ¿Listo? Sí, vamos a ver acá. Sí, profe. 9 hojas, 9 páginas que voy llenando. ¿Ustedes cuántas van llenando? A ver, yo voy una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete yo. Es que yo escribo pequeño, Claro, pero... aquí a mí me toca escribir más grande. Eso que a veces se me va a escribir pequeño. Entonces, la primera función de onda la podemos hacer. Esta sería la parte real, ¿no? De las funciones de onda. La parte real. Y en función de x. Entonces, sería más o menos, como es un coseno, es así. Y la otra estaría, por ejemplo, un poquito desfasada. Me desfasé mucho.
iría así, ¿no? Listo, hay en un punto donde se coinciden. Entonces, si nosotros graficamos la suma de esas dos funciones, podría ser más o menos de esta manera. A ver si por aquí. Aquí las dos se van a cancelar y empieza a crecer. Pues vamos a tener como una envolvente así. Esto sería la suma de esas dos. En este punto de aquí más o menos sería la longitud de onda promedio de las dos. Es decir, que esta suma de aquí se le conoce como el paquete de onda. Es la superposición de diferentes ondas, ¿no? Entonces, si tenemos esa función que va como así, listo. Esa función de todo este punto sería el rango de donde va a estar, ¿no? El delta x sería la probabilidad de donde va a estar la partícula en x. Entonces en estos puntos podría ser más alta la probabilidad. Tenemos aquí, esa es la longitud de onda promedio. Entonces eso nos da, bueno, esto nos da la posición donde se está confinando la partícula debido a que nosotros hemos superpuesto las funciones de onda, ¿no? Que hay varias funciones de onda se hace varias funciones de onda para confinar en qué parte estaría la partícula, es decir, si tenemos Lambda promedio. ajá, lambda promedio. Entonces si tenemos que todo este es nuestro espacio de una función de onda, al superponer otra función de onda se reduce, ¿no? Ese espacio, la probabilidad se hace más pequeña. Es decir, que si empezamos a superponer una gran cantidad de funciones de onda, delta x, este sería delta x con 2, este sería el delta x. Con una gran cantidad de funciones de onda, el delta x se hace muy pequeño. Entonces nuestra probabilidad de encontrar la partícula se hace más pequeña, cada vez más pequeña. Y con una cantidad infinita de funciones de onda, nosotros podemos compactar toda la función de onda a un solo punto, es decir, la convertimos en una partícula, ¿no? En una partícula. Porque restringimos toda la probabilidad a un punto, ¿no? Cuando hacemos la superposición de un número infinito de funciones de onda. Es decir, si hacemos la superposición de todo eso, es decir, que la función de onda la podemos expresar desde menos infinito hasta el infinito de los a que dependen de k por e a la i kx, ¿no? En dx, compactando toda la función. Listo, muchachos. Por ejemplo, si graficamos nosotros aquí el número de onda y aquí los coeficientes acá, aquí dependen de acá. Este va a ser un poco, si ponemos muchas ondas, tenemos aquí un acá más compacto. Aquí tendríamos el K0, el número de onda K0 en el centro, el mayor, donde es el más probable. Y entonces las gráficas de la parte real de la función de onda RE estarían dadas de la siguiente manera. A ver si hacemos el dibujo más o menos así, haciendo la envolvente, estaría más o menos así.
Profe, suba la hojita que no la Ah, estamos listo, mirando. allí. Ahí. Y tendríamos esto de aquí. Si la envolvente aquí sería ancha. Ahora sí, ¿qué pasa si esta envolvente es más angosta? Es decir, con una sola función de onda. Entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos aquí la parte real de la suma de esas funciones de onda, que sería más angosta, o sea, por aquí, por ejemplo. Esta es la envolvente y aquí está la envolvente, ¿no? Eso baja así. Entonces, este de aquí, este acá de aquí se vuelve más ancho, o sea, la probabilidad se hace más ancha. Por aquí está el acá. Entonces sería más o menos más ancho. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esta de aquí, este coeficiente de aquí, los AK, que depende del número de onda, el número de onda este de aquí, nos da una posición de la partícula cuando aquí tenemos muchas funciones de onda, es decir, muchas funciones de onda significa que esto se ensancha. Si solo tenemos una función de onda, lo que les decía, que es esto de aquí, solo una o dos, entonces la probabilidad es más baja, ¿no? Lo que estaba relacionando con esto de aquí. Entre más funciones de onda, me daría esto de aquí. Si solo tenemos menos funciones de onda, me da este ensanchamiento de aquí, de la probabilidad. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Como profe, lo último no lo entendí. A ver, veámoslo. Si los dibujos aquí, ¿dónde está el libro? Sí, podría bajar un poquito la luz, subirla. ¿Ahí ven el libro? Sí, profe. Aquí, mira. Aquí está, ¿no? Lo que les decía. La composición de dos funciones de onda nos da un patrón aquí. ¿Listo? Entonces aquí, si esto es bien amplio, o sea, hay muchas funciones de onda, la probabilidad de encontrar la partícula, lo que les decía, es más alta. Entonces esto se hace un pico más angosto. Si yo solo trabajo con unas dos funciones de onda, entonces solo tendría este ensanchamiento que aquí se hace más angosto, porque no tengo aquí donde sumar más ondas para que esto se haga más amplio. Y la probabilidad se hace más grande, ¿no? De encontrar la partícula. Los dibujos que les estaba mostrando aquí, esto de aquí. Listo, muchachos, hemos terminado. Ahora sí, preguntas. Mm, no, No, profe. la próxima semana ya es Semana Santa, ¿no? Sí. Sí, ahí como hacemos Sí, con no sé si clases. hacemos una sesión. ¿Qué día lo hacemos, la sesión? Ya sería para preguntas sobre taller. Ah, claro, ¿no? Entonces, Sí, ya no. ya sería pues para el mismo, ¿no será para el jueves también, profe? Claro, profe, nosotros vamos haciendo el taller Ujú, y según cómo nos vaya yendo, le escribimos al WhatsApp, como estamos en contacto los tres, claro, le escribimos a ver para cuando nos hace la sesión eso. de Ajá. preguntas. Sí, porque yo hasta aquí, estos serían los Listo, temas que entrarían en el parcial. Ya el resto ya sería listo, profe, ponerse a estudiar ustedes. listo. Listo, bueno, entonces, Entonces le decimos para cuándo la sesión, sí, profe. me dicen, me van diciendo así Listo. anticipado, ¿no? Para Le ir escribimos al WhatsApp. programando, ajá. Ah, sí. Listo, muchachos. Ajá, bueno, profe.
Y Hágame es, un favor, déjenme en su chat su nombre para tener el registro ahí de asistencia. como siempre. Sí, es que la ingeniera Nora me estaba diciendo que por favor para asistencia escribir aquí los nombres de los que estaban en clase. Se escriban en el chat, ustedes. Su nombre, eso. Listo, Listo. profe. Y Sebastián. No vayas a escribir papurro, ¿verdad? Sebastián Gelput, alias papurro. Ujú. Listo. Bueno, si no sería más. ¿Alguna cosa más de ustedes? No, No. profe. Bueno, entonces dejemos ahí. Ya estamos hablando, pues. Cualquier cosa, pues le estamos en contacto por el WhatsApp, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, profe, entonces Listo, vale. gracias. Hasta Chao. luego. Profe, Sí. listo Listo, vale. entonces, ¿no? Ajá. Nos escucha. Listo, ahí ya terminamos. Hasta Hasta luego, luego, profe. chao. Listo, hasta luego.